Cuando se habla de los mejores presidentes en la historia del fútbol, es imposible no pensar en Florentino Pérez. El actual mandatario del Real Madrid ha marcado un antes y un después, no solo en el club blanco, sino en el mundo del fútbol en general. Su influencia va mucho más allá de los trofeos ganados o los fichajes estelares que logró. Florentino cambió la forma en que los clubes de fútbol entienden los negocios, el marketing y el poder global de una marca deportiva. Florentino asumió la presidencia por primera vez en el año 2000, en un momento complicado para el Real Madrid. El club tenía deudas, una estructura anticuada y necesitaba una transformación urgente para competir en el nuevo siglo. Fue entonces cuando puso en marcha su famoso modelo de los Galácticos, que consistía en fichar al mejor jugador del mundo cada temporada. Así llegaron futbolistas como Figo, Zidane, Ronaldo Nazario y David Beckham. Este modelo no solo devolvió al Real Madrid a la cima futbolística, sino que disparó los ingresos comerciales del club a niveles nunca antes vistos. La imagen global del Madrid creció de manera descomunal, convirtiéndose en la entidad deportiva más reconocida del planeta. Florentino entendió antes que nadie que el fútbol no era solo un deporte, era también un espectáculo y un negocio internacional. Además de los fichajes, su gestión de las finanzas fue revolucionaria. Vendió la ciudad deportiva para sanear las cuentas y construir una nueva, moderna y espectacular, que hoy es referencia mundial. También inició proyectos que han transformado el Estadio Santiago Bernabéu, adaptándolo a los tiempos modernos para que sea una fuente constante de ingresos. Pero más allá de lo económico, Florentino también supo construir equipos ganadores. Bajo su mando, el Real Madrid ha ganado múltiples Champions League, ligas, copas y supercopas. Su segunda etapa, iniciada en 2009, fue aún más exitosa en términos deportivos, combinando estrellas con una estructura sólida y una apuesta inteligente por jóvenes talentos. Florentino no es solo un presidente que ficha bien. Es un líder que impone respeto, que sabe negociar y que ha sabido mantener al Real Madrid independiente en una época donde los clubes-estado han inundado el fútbol de dinero. Frente a gigantes financiados por países como Qatar o Arabia Saudí, el Madrid de Florentino ha seguido ganando en base a su marca, su historia y una gestión impecable. Es por todo esto que muchos consideran que estamos ante el mejor presidente de la historia del fútbol. Pero también hay voces críticas que señalan errores, especialmente durante su primera etapa, donde los Galácticos brillaban en marketing pero a veces flaqueaban en lo deportivo. Para entender si realmente Florentino merece ese título de mejor presidente, hay que analizar sus luces y sombras en profundidad. ¿Realmente su modelo es tan perfecto? ¿O ha tenido fallos que empañan su legado? En la siguiente parte vamos a repasar las críticas más habituales a su gestión, para tener una visión completa de su figura. No todo ha sido perfecto en el mandato de Florentino Pérez. Aunque su legado está lleno de éxitos, también ha enfrentado momentos de crisis, errores de planificación y decisiones que han sido muy discutidas, tanto por la prensa como por la afición. Durante su primera etapa como presidente, el modelo de los Galácticos fue muy exitoso en términos comerciales, pero dejó ciertas dudas a nivel deportivo. Tras ganar la Champions del 2002, el Real Madrid pasó varios años sin conquistar Europa, mientras veía como el Fútbol Club Barcelona de Ronaldinho y luego el de Pep Guardiola dominaban el fútbol mundial. Muchos críticos señalan que Florentino priorizó en exceso el marketing por encima de las necesidades deportivas. Al vender a Makelele, uno de los pilares del equipo, y fichar a David Beckham, un icono mundial, pero menos decisivo en lo futbolístico, se rompió el equilibrio del equipo. Incluso figuras como Zidane reconocieron años después que Makelele era indispensable y que su salida debilitó al vestuario. Otro punto de crítica fue su estilo de gestión autoritario. Florentino tiene fama de ser un presidente que controla todos los aspectos del club, desde los fichajes hasta las decisiones deportivas. Esto ha generado tensiones con entrenadores que preferían tener más autonomía, como Vicente del Bosque, José Mourinho o Carlo Ancelotti en algunos momentos. Además, su tendencia a apostar por grandes nombres a veces llevó a inversiones muy costosas que no siempre salieron bien. Fichajes como Kaká, Hazard o Jovic fueron grandes apuestas económicas que no terminaron de rendir en el campo, provocando pérdidas deportivas y económicas importantes. La Superliga Europea es otro capítulo que dejó su imagen algo tocada. Como principal impulsor de esta competición privada, Florentino enfrentó un rechazo masivo por parte de aficionados, otros clubes y la UEFA. Aunque defendió el proyecto como una necesidad para salvar el fútbol, la forma en que se comunicó y ejecutó fue muy criticada. Sin embargo,
Lo que demuestra la grandeza de su figura es que ha sabido aprender de los errores. En su segunda etapa, Florentino fue mucho más estratégico. Apostó por jóvenes talentos como Vinicius, Rodrigo, Valverde o Camavinga, combinándolos con veteranos de élite como Modric o Kroos, y construyó un equipo que volvió a dominar Europa con la Champions de 2018 y la épica Champions de 2022. Es innegable que sus fallos existen, pero también lo es su capacidad de corregir, adaptarse y evolucionar. Mientras otros presidentes han caído en el olvido tras un error, Florentino ha sabido mantenerse en la cima durante décadas. En la siguiente parte, vamos a comparar a Florentino con otros grandes presidentes de la historia, para ver si realmente su legado está por encima del resto o si hay figuras que podrían disputar ese honor. Para decidir si Florentino Pérez es el mejor presidente de la historia del fútbol, es necesario compararlo con otros grandes nombres que también marcaron época en sus respectivos clubes. Uno de los referentes clásicos es Santiago Bernabéu, también del Real Madrid, quien presidió el club desde 1943 hasta 1978. Bajo su mando, el Real Madrid pasó de ser un club local a una potencia mundial, conquistando 6 Copas de Europa y sentando las bases del club moderno. Bernabéu también construyó el estadio que lleva su nombre y creó la primera ciudad deportiva. Sin embargo, hay que entender que los contextos son diferentes. El fútbol de mediados del siglo XX no era el mismo que el del siglo XXI. La globalización, los derechos de televisión, el marketing digital y la competencia económica actual hacen que la gestión moderna sea mucho más compleja. Si miramos fuera de España, encontramos nombres como Silvio Berlusconi en el Milán, quien revolucionó el fútbol europeo en los años 80 y 90, construyendo un equipo legendario. O Joan Laporta en el Fútbol Club Barcelona, que con la ayuda de Guardiola y Messi, creó uno de los mejores equipos de todos los tiempos. También podríamos hablar de Peter Kenyon en el Manchester United, o de figuras más recientes como Nasser Al-Khelaifi en el Paris Saint-Germain, aunque en estos casos el dinero proveniente de fondos estatales distorsiona la comparación. Cuando se compara a Florentino con todos ellos, su gran ventaja es la continuidad y la consistencia. No solo logró éxitos en el corto plazo, sino que ha mantenido al Real Madrid en la élite durante más de 20 años. Dale al botón de suscribirte. Gracias.